El navegante, con Denis Asdelan. Saludos a todos y bienvenidos al Navegante. En el programa de hoy trataremos uno de los temas que mayor confusión ha generado en su verdadera función relacionada con los seres humanos. El ego sigue siendo un tema de disputa y de discusión debido a los distintos puntos de vista que tiene para interpretarse. Desde las escrituras más religiosas, de autoayuda, sociales e incluso espirituales, rechazan al ego y lo definen como algo que debe ser apartado y eliminado a un nivel personal. Hoy trataremos de comprender la verdadera función que tiene el ego y lo ayudaremos a trascenderlo para poder acceder a niveles de evolución más profundos. Una vez comprendamos que el ego no es exactamente como la gente lo enfoca y que hay un verdadero complot para que no pueda desarrollarse, veremos que las personas también han sido manipuladas a lo largo de toda su vida para que rechacen al ego y las consecuencias que esto está generando en la humanidad. ¡Empezamos! La palabra ego proviene del latín y significa yo. Cuando el ego se desarrolla correcta y armónicamente, aporta elementos que en la mayoría de los seres humanos son inexistentes. Ayuda a definir la personalidad, el carácter, el sentido común, la autoestima, la capacidad de tomar decisiones y la capacidad de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. La verdadera función del ego se basa en el respeto y la libertad hacia uno mismo y hacia los demás, a través de la aceptación, convirtiéndose en el guardián de las llaves del corazón. Debido a que se encarga de desarrollar todas estas virtudes, es evidente que toda religión, gobierno, doctrina o sociedad que necesita de gente manipulable y dócil evitará a toda costa el desarrollo del ego, provocando el rechazo en la conciencia humana y por lo tanto su bloqueo. A niveles más profundos y espirituales, el ego podría definirse como la identidad temporal a través de la cual manifestamos nuestro espíritu. Esta silueta, esta figura, es la que define al ego de esta encarnación, de este papel. La vida es una obra de teatro y cada uno de nosotros tiene un papel. Cuando desempeña ese papel, el ego es el que se encarga de manifestarte ante ti primero y ante los demás después. Es el guardián del té, es el encargado del autoestima, autoaceptación, autoperdón, autocomprensión, y es simplemente el encargado de estar en el yo, mí, me, conmigo. El ego no tiene un mensaje tan nefasto, simplemente nos indica que antes de poder entregar algo a los demás, tienes que trabajártelo tú primero. Uno no puede ser sabio si en realidad no quiere transmitir sabiduría. Uno no puede transmitir paz si en realidad no es pacífico. Uno no puede dar consejos si en realidad no se aplica sus propias palabras. El ego no es tan malo como parece. Simplemente hay un interés en que las personas no desarrollen su carácter, su personalidad, su autoestima o incluso la capacidad de tomar decisiones y tener claridad mental. El ego es nuestro libre albedrío, es lo único que hace que nosotros seamos distintos a los demás y nos convirtamos en una identidad exclusiva, personal e intransferible. Para las personas
todos somos uno y todos tenemos que caminar hacia la luz. Pero para el ego, cada uno de nosotros tiene un dharma, cada uno de nosotros debe superar karmas, cada uno de nosotros ha venido aquí abajo a cumplir con sus propósitos, experiencias y aprendizajes que nadie puede hacer por nosotros. La tarea de descubrir, desenmascarar y vivir todas estas experiencias las vivimos a través del ego. Evidentemente que el ser humano solo conoce el ego bloqueado, aquel que solo se encarga de uno mismo y de nadie más. Pero, ¿qué hay del ego equilibrado? ¿Qué características tiene? Cuando un ego está equilibrado, tiene un lema: primero yo y luego tú. Sin embargo, los egos que mayor abundan en el ser humano son los egos corruptos, bloqueados, que tienen el lema: primero yo y después yo. Esa es la diferencia entre mantener un ego que puede expresar sus opiniones, que puede expresar sus ideas, sin miedo a ser rechazado y sin miedo a que los demás puedan juzgarte por ello, o el ego corrupto que lo único que hace es creerse en posesión absoluta de la verdad, decir las palabras a través de sus propios perjuicios y daños, y no ser responsable de nada de lo que provoca, ni en sí mismo ni en los demás. Vamos a poder ver la diferencia entre el ego equilibrado y el ego corrupto. La razón por la cual el ego es considerado algo nefasto y tóxico se debe a que la mayoría de las personas lo tienen bloqueado y no logran mantenerlo en equilibrio y en armonía. Una vez conocemos las facetas del ego, podemos llegar a descubrir que no es tan malo como parece y que tiene virtudes que las personas desconocen porque han sido programadas para rechazar al ego de forma inconsciente. El ego sano tiene el lema: primero yo y luego tú. Esto nos intenta explicar que nadie puede dar algo que no tiene, y el ego se basa precisamente en trabajarse esas partes de nosotros que impiden ser nosotros mismos y que nos coartan o contienen de alguna manera, evitando expresarnos y ser tal y como somos en realidad. El ego es el que te permite expresar tu opinión. El ego es el que te permite compartir si estás o no de acuerdo con algo o alguien. También es el que te permite defender aquello en lo que crees, aunque en el futuro descubras que no tenías razón o que no era lo adecuado. Y por último, entre otras muchas cosas, el ego es precisamente el que te permite expresarte tal y como eres, defendiendo tu modo de ser y tu postura ante el mundo. El ego es una parte innata que forma parte del ser humano y por lo tanto no puede ser destruida, sino trascendida. Cuando las personas intentan acorralar o asfixiar al ego, lo único que provocan es limitarse a sí mismos e impedir que desarrollen sus propias capacidades interiores, haciendo que se conviertan en marionetas fáciles de manipular y en crear mundos a través de los cuales estás a merced de otras fuerzas exteriores, ya sean gurús, sectas, creencias o religiones. Es muy importante que sepas que el ego corrupto es aquel que lo único que buscará es dominarte, convertirte en alguien dócil, sin autoestima ni claridad mental, con el único fin de que no seas rebelde y de que no te subleves frente a las sociedades que necesitan manipular, sobre todo en masa. Si empezamos a descubrir las verdaderas capacidades del ego, piénsalo, ¿de verdad es tan malo tener un ego equilibrado? El ego es el centro de las emociones, eso que nos permite poder recibir las experiencias externas y poderlas digerir. Se trata de las cosas que te molestan, de las cosas que te gustan, de las cosas que te hacen ser justo o injusto, sincero o no. Un ego equilibrado es aquel que te permite trascenderlo, no porque el ego sea lo más importante, sino porque debemos subir a niveles espirituales más elevados. Cuando el ego es comprendido, abrazado e integrado en nuestra vida,
entonces se nos abren puertas que antes estaban veladas. Si las sociedades manipulan a la sociedad y la convencen tanto espiritual, social como interiormente, de que el ego es algo así como un cáncer del que uno debe librarse, las personas deben saber que el ego es algo innato, que realmente no puede ser destruido ni aniquilado, porque forma parte de nuestra propia identidad e impide, entre otras muchas cosas, que la gente quiera ser un clon de algún cantante, de algún famoso o de algún personaje religioso. Tener el ego equilibrado te permitirá abrir puertas hacia el amor y hacia la comprensión y el respeto de uno mismo y los demás. Si mantienes el ego bloqueado y reprimido, te harás amigo de la culpa, aliado del miedo, te harás dependiente de los halagos y serás un esclavo de las críticas. El ego nos enseña, muy contrariamente a lo que muchas filosofías o creencias han intentado transmitir, que primero debes encargarte de ti, que antes de poder transmitir nada, debes experimentarlo por ti mismo en tu propio interior, que debes ocuparte de ti mismo y cultivar en tu interior todo aquello que deseas regalar a los demás. Nadie puede cambiarte si tú no quieres. Nadie puede cambiar a los demás si ellos no lo aprueban. Pero el verdadero cambio llega cuando te liberas de los juicios y simplemente decides y deseas que formen parte de tu vida o rechazarlos definitivamente. Un ego bien desarrollado es aquella persona libre en todos los sentidos, que se acepta tal y como es, que respeta a los demás, que no intenta ser, simplemente es, con sus virtudes, con sus defectos, y que intenta día a día liberarse de aquello que le supone una carga. Un ego en armonía lo posee quien tiene en cuenta que los demás también deben ser aceptados tal y como son, sin intentar cambiarlos, sino teniendo la paciencia, el amor y la tolerancia necesarios para que esas personas se den cuenta por ellas mismas de que todo aquello que deben cambiar o dejar ir les hará más plenas y felices, primero consigo mismas y con los demás después. Dentro de su palabra, ego abarca 3 elementos que deben ser comprendidos e integrados en nuestra vida si queremos lograr un ego correcto, armónico y equilibrado. Cuando esos 3 elementos son atacados o se sienten en peligro, el ego activa todos sus mecanismos de defensa para exigir el respeto y la aceptación de tu identidad como persona. Vamos a explicar estas 3 características. La primera de las palabras del ego nace la E de especial. El ego debe sentirse especial. Existen personas mejores y peores que tú, pero nunca serán iguales. Eso hace que las personas sean únicas. Hay que evitar, por lo tanto, en todo momento, las comparaciones. Nuestra propia genética confirma dicha exclusividad como ser. No hay nadie como tú. Si dicha característica no se desarrolla correctamente, se corre el peligro de caer en manos de sectas y doctrinas que alimenten artificialmente dicha sensación de especial y notoriedad y acabarán dominando tu personalidad y carácter por completo. Las situaciones que activarán la defensa del ego relacionadas con ser especial se activarán cuando las personas te ignoren, te ninguneen o te infravaloren. La segunda palabra de la palabra ego es la G de genuino. Para el ego, tus virtudes y tus defectos forman parte del proceso de autocrecimiento y evolución tanto personal para ti como de las personas que te rodean. No se trata de potenciar uno y de eliminar el otro. Se trata de detectar que las personas son como son por una razón y propósito, y que tan solo se liberarán de aquellas cosas que le perjudican cuando se den cuenta de dicha realidad, sin que sea necesario que nada ni nadie le recuerde todos los días sus virtudes o sus defectos. Tanto propios como ajenos, los defectos son enseñanzas y las virtudes inspiraciones.
Tales elementos en ambos casos nos muestran cómo ser, e incluso en otras ocasiones también nos enseñan a cómo no ser. Las situaciones que activarán las defensas del ego respecto a ser genuino se activarán cuando alguien te juzgue, te etiquete o te manipule. Por último, de la palabra ego nace la O de original. El ego exige que los demás se muestren tal y como son, con el fin de poder identificar si son armónicos o inarmónicos en tu vida. Si algo no toleramos los seres humanos es la falsedad, la mentira y la hipocresía, y esos son precisamente virtudes que activa el ego para mostrarte quién tienes frente a ti. Evidentemente, cuando alguien no se muestra tal y como es y usa una apariencia, el ego no puede discernir de forma real y verdadera si esa energía es compatible contigo o no, y por lo tanto activa sus defensas internas. Hay que tener en cuenta de que este último punto tiene una reacción adversa que nos influye muy directamente y que suele provocar más problemas de los que parece. Del mismo modo que el ego exige que los demás se muestren sin caretas ni apariencias, también te exige a ti autenticidad frente a los demás, atacándote de forma interna en caso de no cumplir dicho requisito. Las situaciones en que el ego activará sus defensas cuando se altere su elemento de original será cuando detecte falsedad, mentira o apariencia. En el programa de hoy hemos hablado de una de las facetas más desconocidas del ego, su faceta positiva, la que nos mantiene en equilibrio y en armonía, en diferencia a las personas que lo utilizan como si fuera algo de lo que se tiene que rechazar a nivel personal. Debemos comprender que el ego tiene grandes referencias con los vórtices de energía y el crecimiento personal, y que se convierte en las llaves para poder acceder a los niveles del corazón y a los niveles del amor. El ego es el guardián del té, y nos explica que para poder abrir niveles espirituales más elevados, uno tiene que aplicarse el té. Ámate, quiérete, valórate, acéptate. Cuando hemos probado esos tés y los hemos incorporado a nuestra vida, se nos abren puertas que trascienden el meramente ego, accediendo a puertas de amor, de comunicación, de intuición, de espiritualidad. Porque entonces podremos decir te amo, te quiero, te perdono, te valoro. No se trata de aniquilar al ego, se trata de saber que es una pieza que está en nuestro vehículo y que se tiene que aprender a equilibrar, a utilizar y a reconducir como cualquier otro elemento. Simplemente porque nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a respetarnos, a defendernos y a mostrar nuestra postura frente a las posturas de las otras personas. Solo cuando uno se respeta puede respetarte. Solo cuando uno se ama puede amarte. Y solo cuando uno se perdona sus errores puede perdonarte. El ego es algo maravilloso si se enfoca desde el amor y se trasciende. Mientras se convierta en el enemigo, este nos reprimirá, nos reducirá, nos bloqueará y nos convertirá de personas a muñecos, no dejando abrir nuestras alas. Abraza tu ego, estúdialo, compréndelo y acéptalo, y verás cómo llegarás a tener el cielo en tus pies. En esta sección del programa siempre intentan transmitirse refranes, dichos, frases o reflexiones que podamos aplicar en momentos de inquietud, de duda o de incertidumbre. Veamos la frase de hoy. Ama a los que te aman, ignora a quien te ignore. La frase de hoy nos enseña la importancia de poder respetar a las personas, el ciclo evolutivo y tu propia manera de ser. A lo largo de nuestra vida hay muchas personas que nos regalan su luz, su presencia y su compañía. Sin embargo, en otros momentos de la vida se alejan de nuestra vida y acceden y eligen otros caminos. Es importante que no destruyamos al ego intentando atraer a personas que no quieren estar con nosotros o en luchar por parejas que nunca se van a concretar
o incluso intentar mantener en nuestra vida a personas que ya quieren volar hacia otros caminos. Regala tu luz y tu energía a las personas que te regalen su luz y su energía. Y dales libertad y respeto a las personas que se marchan y que ya no pueden hacer brotar nada de utilidad en la tierra de tu propio espíritu. Ama a quien te ama. Ignora a quien te ignore, porque no solo aprenderás a preservar tu energía, sino que además crearás en tu vida un ambiente de respeto y libertad. El navegante, con Denis Astelar. Muchas gracias por visitar mi canal. Si quieres dejar algún comentario o sugerencia, escríbenos a la dirección elnavegantetv@academiahermes.com. Si te gustó el programa, por favor, suscríbete, dale me gusta y recuerda, si compartes, ganamos todos. ¡Adelante, navegante!